lunes 27 de diciembre del año 2019. Qué honor que usted pueda acompañarnos a esta hora de la mañana y preferir informarse con nosotros. Somos su revista Acción 10, que estaremos acompañándole durante 3 horas. Ya todo el equipo está preparado para llevarle la información hasta su hogar. Les acompañaremos esta mañana Michelle Polanco, Odely Vargas y quien les saluda, Willy Narváez. Buenos días, Michelle. Buenos días, Willy. Buenos días a las personas que nos sintonizan. Damos inicio con nuestras informaciones. Un señor de 56 años resultó con una herida en la cabeza tras una discusión sostenida en la urbanizadora Santa Eduviges. Ronald Rodríguez Solís nos tiene mayores detalles. Con una profunda herida en la cabeza resultó el ciudadano Mauricio Gutiérrez, de 56 años, luego de ser brutalmente agredido en su propia casa, ubicada en la urbanizadora Santa Eduviges, por un grupo de sujetos que llegaron para instalar el medidor de agua potable, por orientación de una empresa privada de dicho residencial. Según don Mauricio, el medidor tiene un costo de 1.700 córdobas, por lo que no estuvo de acuerdo que lo instalaran y pidió a los hombres que se retiraran, pero estos reaccionaron de forma violenta, agrediendo al ciudadano hasta provocarle una herida en la cabeza con una pala. Tenemos una empresa que se encarga de la distribución del agua. Es privada, una empresa privada que el dueño es el Grupo Carvajal. Nos hemos opuesto a que no tenemos para pagar de un solo, ¿verdad? Aparte de todo ese, ¿cómo se llama? Del servicio de agua, pagar un medidor de un solo, 1.700 pesos. Ok. Entonces, el día de hoy se presentaron una cuadrilla de ellos, que esa cuadrilla de personal de esta empresa privada es compuesta por 4 o 5 hombres. Estos hombres generalmente caminan armados, cuando menos 1 o 2 armados de machete. A mí me agredieron violentamente y había un muchacho joven menor de edad trabajando para la empresa que fue el que con más violencia actuó y me ¿cómo se llama? Entre los dos, uno de ellos se apartó, pero 2 de ellos sí me agredieron. El hijo de don Mauricio, con discapacidades diferentes, fue amenazado por los agresores. Particularmente me veo afectado no solo por lo que le pasó a mi papá, sino porque yo recibí amenazas directas de uno de los integrantes de esa cuadrilla, amenazándome que para mí también había, pues, después de que botaron a mi papá y entre 3 sujetos se ensañaron, pues. El afectado interpuso su formal denuncia en la Policía Nacional. Recepcionaron la denuncia, ¿verdad? La policía pues nos trató bastante muy bien, no hay nada que quejarse. También en el hospital nos atendieron bien. El señor Gutiérrez dijo que demandará a la empresa por intento de homicidio contra su persona y amenazas hacia su hijo. Además, añadió que son más de 100 familias las que están inconformes con el servicio de esta empresa. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Gremio periodístico agrupado en PECIN denuncia en su último informe los delitos contra la libertad de prensa y acceso a la información en el contexto de la crisis sociopolítica. Según la organización, durante el periodo se monitorearon y se documentaron 33 casos de agresión física a periodistas durante su quehacer profesional. Geraldine Domínguez nos amplía. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua brindó la tarde de este jueves el primer reporte sobre violencia hacia periodistas independientes en lo que va del mes de octubre a diciembre de este año, al momento de dar cobertura sobre el contexto sociopolítico que se vive en el país a partir de abril del año 2018. Según el informe, se han registrado 33 agresiones a periodistas, 13 de ellos son mujeres y 20 tipos de delito contra la libertad de prensa. Denunciamos la violencia ejercida por el Estado de Nicaragua, que incluye a la Policía Nacional, grupos paramilitares armados por el gobierno y fanáticos del régimen que actúan de manera coordinada como fuerzas represivas contra periodistas independientes de Nicaragua. Estos actos que documentamos ocurrieron durante el periodo del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2019, el cual haremos circular a nivel nacional e internacional. También resulta alarmante el estado de impunidad ante los atentados a la vida humana, el asedio judicial, las campañas de descrédito, agresiones físicas, el robo de equipos periodísticos, así como la detención temporal de periodistas por parte de paramilitares y oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua.
Durante este periodo de monitoreo, 2 periodistas más tuvieron que abandonar el país a causa de las amenazas. El domingo 15 de diciembre, la periodista Jennifer Ortiz fue retenida ilegalmente por el periodo de 1 hora, fotografiada y amenazada cuando ingresaba a Nicaragua junto a su familia por la frontera de Peñas Blancas, desde Costa Rica, tras más de 1 año de exilio forzado. Jueves 12 de diciembre, durante la presentación de reformas electorales realizada por organizaciones de la sociedad civil en un hotel capitalino, el fotoperiodista Óscar Navarrete fue atacado a patadas hasta hacerlo caer al suelo, en donde fue golpeado por oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua mientras daba cobertura al evento. Su equipo de trabajo fue destruido. Ese mismo día, el periodista y director de la publicación digital Boletín Ecológico, David Quintana, fue agredido por paramilitares y fuerzas policiales armadas. También, este mismo día, Castalia Zapata, periodista de Canal 12, fue perseguida hasta ser acorralada por 3 oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua para ser golpeada y despojada del teléfono celular que utilizaba para transmisiones en vivo. Asimismo, Luis Alemán, camarógrafo de Canal 12, fue embestido a golpes por oficiales de policía. Domingo 17 de noviembre, el periodista y director de Canal 48 Notimat en Matagalpa, Eduardo Montenegro, fue objeto de acciones criminales por parte de fanáticos al régimen Ortega Murillo, funcionarios del Estado, agentes de la Policía Nacional y paramilitares. Durante el asedio a la iglesia de Molahuina, Matagalpa, Montenegro daba cobertura al asedio policial a la protesta de la ciudadanía cuando fue objeto de robo de una cámara de video. Posteriormente, en horas de la noche, sujetos lanzaron piedras y balines de vidrio a las instalaciones del Canal 48. Lunes 4 de noviembre, la periodista de Canal 10 de televisión, Jocelyn Rojas, fue agredida por agentes de la Policía Nacional mientras daba cobertura a un plantón en el monumento Alexis Argüello, en la carretera Masaya. Uno de ellos la golpeó en el brazo para botarle el celular y otro le arrojó tierra en la cara. Cada 2 meses se estará brindando un reporte sobre nuevos casos registrados a nivel nacional con la colaboración de corresponsales departamentales. Durante el informe presentado, el local donde se reunieron medios independientes se mantuvo rodeado de patrullas con antimotines. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Hermanos de la presa política Amaya Coppens denuncian que fueron víctimas de una brutal golpiza la noche del 24 de diciembre en Chinandega, cuando en compañía de otros jóvenes regresaban de participar en una actividad para exigir la libertad de los presos políticos. Marjorie Jarquín nos informa. Tremenda golpiza fue la que recibieron los hermanos Santiago y Diego Coppens Zamora, junto a 2 amigos más que este pasado 24 de diciembre fueron a pegar sticker en la calle conocida como La Sanidad, aledaña al mercado municipal de Chinandega, para pedir una Navidad libre de presos y presas políticas, cuando en fracción de segundos fueron interceptados por un grupo de 15 sujetos simpatizantes del gobierno. Nos golpearon, pues a mí me golpearon en la espalda, estando como ligado en la espalda, tengo unos aires ahí. A Diego lo golpearon en la cabeza, en la cara, le habían rajado la nariz, aquí la ceja, y el novio de ella, de Paola, no quiso salir en este video por motivos de seguridad, pero él se llevó, digamos, la peor parte físicamente porque le reventaron todo esto por dentro. También el ojo lo tiene hinchado. Tiene 5 puntos en el labio, está bien inflamado. Cuando llegamos a la policía quisieron como lavarse las manos diciendo que ellos nos habían tratado bien porque llevaron a alguien, a unos paramédicos para que limpiaran la sangre del rostro de los chavalos, pero sabemos que ellos, los paramilitares, llamaron a la policía, son cómplices, ellos están en contacto y claro, le dejaron el trabajo sucio a los paramilitares que fueron los que nos agredieron.
Ante este hecho, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT condenó las agresiones a los hermanos de la líder estudiantil Amaya Coppens, donde señala que permanecieron por más de 4 horas en la delegación policial. El CENIT advierte una profundización de la impunidad y recrudecimiento de la represión. También se lee que las agresiones son selectivas, ya que se trataba de los hermanos de una presa política y que con esto quieren atemorizar a quienes les adversan como un mensaje de que solo ellos tienen el poder. El CENIT concluye haciendo un llamado al gobierno a que cese la represión y el desarme a las fuerzas paramilitares. Asimismo, asegura que ya la comunidad internacional está al tanto de lo sucedido. Para Acción 10, Marjorie Jarquín. Pese a la falta de fluido eléctrico ni agua potable, la parroquia San Miguel de Arcángel no detiene sus actividades religiosas de diciembre, aunque deban alumbrarse con candelas. Jocelyn Rojas nos informa. Iluminada por cientos de velas, así celebró el padre Edwin Román la misa de Nochebuena en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, misma que hasta la fecha lleva al menos 1 mes y medio de estar sin el servicio de energía eléctrica. Los católicos, todos cristianos, celebramos con mucho júbilo esta fecha tan hermosa, el nacimiento de nuestro Redentor. El templo no está a oscuras totalmente porque se ha visto iluminado por todas las velas que han traído los fieles. Ha sido una noche muy hermosa a pesar de que no contamos con la energía eléctrica. Sin embargo, los fieles han traído pues veladoras, velones y ha sido una noche pues, hermosa. Parte del asedio, la persecución de la iglesia, no debemos de amedrentar los católicos. Durante la homilía, el padre Edwin Román comparó el sufrimiento que vive Nicaragua con los dolores de una mujer en labor de parto. En las oraciones pidió por la libertad de los presos políticos y los exiliados, además de enviar un mensaje al gobierno. Está celebrando su Navidad entre comillas. Ha celebrado su Purísima entre comillas. Aquel que dice que supuestamente ama a Cristo y persigue a la iglesia no es cristiano. Aquel que mata a su hermano no es un cristiano. Él dijo un día que no cree en locura, pues en los curas. Nadie le exige que crea en nosotros. Pero sí le recomiendo de que si él dice ser cristiano, que existe un mandamiento que dice no matarás. Si él dice ser cristiano, que recuerde que existe el infierno también. El padre Edwin Román ha sido uno de los sacerdotes más destacados de la ciudad de Masaya por unirse a la lucha, brindando acompañamiento a las víctimas de la represión. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Para el economista y abogado Luis Núñez, las sanciones interpuestas por el gobierno de Estados Unidos contra los hermanos Ortega Murillo establecen serios daños a la economía de la familia presidencial. José Abraham Sánchez nos tiene mayores detalles. Para el abogado, periodista y economista Luis Núñez, del gobierno de Ortega Murillo ya quedan pocos en la lista de sancionados por Estados Unidos y Europa, producto a las acciones inhumanas cometidas desde el 18 de abril del año 2018. Estados Unidos es un país que actúa con mano de hierro cuando lo va a hacer. Nosotros vemos todos los resultados, cómo ha sido su política de bandazos a lo largo de la historia. Estados Unidos a veces no entiende de razones y van resolviendo los problemas, a veces desde el punto de vista diplomático, otros desde el punto de vista de la fuerza. Y no hay que descartar pues que realmente se vayan endureciendo y vaya arrastrando, no solamente ellos, sino vayan arrastrando, por ejemplo, otros bloques. Y ahora tenemos la Unión Europea, tenemos al bloque de países de Sudamérica, y poco a poco esto va a ir golpeando cada vez más al gobierno. La empresa privada está hoy más que nunca entre la espada y la pared. Uno de los golpes más duros que podemos recibir ahorita es la revisión de los tratados comerciales con Nicaragua, porque eso ya va a comenzar a golpear al sector privado, ¿verdad? Porque son ellos los que exportan y son ellos los que importan. Aquí el Estado no importa nada ni exporta nada, ¿verdad? Es el sector privado. Entonces, ya los mensajes que se están mandando ya no solamente es para el gobierno, sino también para la empresa privada, que tiene que tomar también medidas alrededor de... Exacto. Tiene que saber ahora sí, tiene que comenzar a hilar de verdad como una oposición o si van a irse con el gobierno. O sea, aquí es un momento de decisiones. ¿Por qué las sanciones no tocarán
al presidente Daniel Ortega. Porque si Estados Unidos sanciona a Daniel Ortega, por ejemplo, inmediatamente tienen que romper relaciones con él. O sea, no puede tener relaciones con alguien que está sancionado por ellos mismos. O sea, es como un contrasentido. Es decir, no lo puede sancionar porque no puede. O sea, inmediatamente tiene que decir, bueno, está sancionado y hasta aquí llegamos nosotros también, pues. Es decir, yo creo que ahí, pues, Estados Unidos tiene que ser más diplomático, más político. Y no creo, pues, yo me imagino que el Congreso tiene suficientes asesores como para analizar todas esas situaciones. Yo creo que Estados Unidos está convencido que las intervenciones militares son costosas, son de resultados impredecibles. Entonces, Estados Unidos ahora creo que ha aprendido la lección en Medio Oriente y todo eso, y por eso Trump, a pesar de ser un tipo muy agresivo, ha sido muy cauteloso. Es contradictorio. Ahora Estados Unidos no es que se va de cabeza, bueno, ya no lo aguantamos, vamos a caerle. Por ejemplo, en el caso de la FIFA es interesante porque la FIFA nadie se esperaba que hicieran todo lo que hicieron. Los agarraron a todos en un hotel de Suiza. Los acusaron de corrupción. Giraron órdenes de captura contra todos ellos. Eso nunca había pasado. La FIFA nunca le había tocado a nadie. Nadie. Cantidades, mira, yo creo que son bodegas enteras de denuncias contra la FIFA las que se acumularon durante los más de cientos y resto de años que tenía, pero nadie se atrevió a hacerlo. Llegaron esto, y entonces, pero aparte de eso, mira qué interesante, los capturan a toditos, están presos en Suiza. Suiza dice que los va a juzgar a todos, y Estados Unidos les dice que no. Y Suiza es un país neutral y todo lo que vos querrás decir. ¿Y dónde están todos ellos? Todos están en Nueva York. A toditos se los llevaron para Nueva York, a las cortes de Estados Unidos. Un juez de Nueva York dijo que era jurisdicción de ellos y los mandó a traer y todo eso. Y los suizos se quedaron sin nadie. Es decir, estamos en tiempos diferentes. Pero aún cree que es momento que el gobierno dé un nuevo giro al país. Yo sigo creyendo que las negociaciones están también a tres bandas. Es decir, yo no creo que el gobierno no esté negociando. Yo creo que sí está negociando. Están negociando y creo que es el momento, sí, es el momento realmente de tomar decisiones. Están a tiempo, yo creo que están a tiempo de tomar decisiones muy importantes. Incluso la oposición tiene que ser muy madura a la hora de hacer negociaciones. Creo que ya pasó el tiempo de estar haciendo comunicados, de pedimos elecciones adelantadas y esas cosas. Yo creo que ya es tiempo de entrar a fondo a una negociación. No se descarta que el gobierno norteamericano gire órdenes de captura a nivel internacional para algunos de los que figuran en la lista de sancionados. Con cámara de Erasmo Hernández, José Afran Sánchez, Acción 10. Es momento de hacer una breve pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. La Policía Nacional investiga la muerte violenta que sufrió un joven de 28 años, conocido como El Castor, quien supuestamente fue agredido la madrugada del 25 de diciembre por su padrastro y su progenitora en la comarca Las Vanegas. Willy Narváez nos informa. Una riña familiar tuvo un trágico final en la comarca Los Vanegas de la capital. La madre y el padrastro de Milton, Eugenio Centeno Fonseca, son señalados como los presuntos autores del crimen. Rolando Antonio Fonseca, de 70 años, tío de la sospechosa Janet María Fonseca, aseguró que a eso de las 4 de la madrugada del 25 de diciembre se dio el altercado donde el joven de 28 años, quien era conocido como El Castor, se llevó la peor parte, falleciendo aproximadamente 4 horas después de haber sido agredido. Le pegaron una porreada la mamá con el marido de ella, al hijo, pues mejor dicho, y el padrastro. Y le pegaron una malmatada y le desbarataron la cabeza y le quebraron la cara. Y entonces, de eso muere el muchacho. El muchacho viene moribundo y llega a la casa de mi hijo, que es allí, pidiéndole auxilio, que le diera refugio. Él le da. Llamaron a la policía y supuestamente se lo iban a llevar. Pero no se lo llevan porque lo miran bien malmatado. Y le dijeron que no porque se podía morir allá en la celda. Según don Rolando, la víctima tenía problemas de adicción. Las autoridades policiales tienen bajo proceso investigativo a Rolando Fonseca Gutiérrez, de 33 años, quien le dio alojamiento a su primo. Lo que le sucede a mi hijo es porque me lo tienen detenido. Supuestamente me dicen que solo es investigación.
Ahora llegó una ya, la otra prima de él, queriéndole achacar unas cosas, porque ella también, hay 4 involucrados, pero ahorita solo está mi hijo y el marido de mi sobrina, que es también mi sobrina, la mamá del muerto, y otros que están ahí, supuestamente son 4, pero parece que se quieren lavar las manos y no quieren decir ni quién es, pero ya al que mató al muchacho ya lo tienen detenido. ¿Cómo se llama? Ever, el apellido no le sé. ¿El padrastro? Sí, es el padrastro del muchacho. Producto de los golpes, la víctima arrojó sangre en el cuarto y también quedaron manchas hemáticas en la cama donde falleció. La mañana de este jueves, agentes de la Delegación 5 llegaron a la escena del crimen para levantar el peritaje con el fin de esclarecer el hecho. Las autoridades asimismo trasladaron a los sospechosos, entre estos la progenitora del fallecido. Willy Narváez, Acción 10. Un capitalino de 41 años perdió la vida al estrellar su moto contra un microbús que viajaba en dirección contraria por la carretera Nandaime-Granada. Nuestro corresponsal en la zona, Víctor Ticay, nos tiene el reporte de esta y otras informaciones. Completamente reducida a cenizas quedó una vivienda ubicada de la cooperativa de la Ruta 102, una cuadra al este y 2 cuadras al norte, en el barrio Arlenciú. Vecinos informaron que en la casa habitan 3 personas. Al momento que comenzó el incendio, no se encontraban en el inmueble. Así somos para la muerte. Hoy estamos y mañana. Lo bueno es que todos estamos bien, con salud. ¿Y qué les dijeron los vecinos? ¿Qué fue? ¿Un cortocircuito? Dicen que escuchaban que como que chispeaba algo. Parece que de los alambres agarró fuego. Sí, pero... ¿Ustedes no dejaron conectado algo? ¿No se acuerdan? ¿Sí dejaron? Conectado dejábamos siempre las cosas, pero no fue de los enchufles, de los electrodomésticos, sino que fue, parece que del medidor, ¿no? Sí. Entonces, presuntamente pudo hacer un cortocircuito. Sí, seguramente. Miembros de los bomberos se encargaron de sofocar las llamas. Asimismo, junto a agentes policiales, investigarán las causas del siniestro. Cuando recibimos el llamado de que había una vivienda en combustión, ¿verdad? Nos presentamos con 2 unidades y 12 fuerzas para controlar el siniestro y evitar de que se propagara hacia el resto de viviendas. Se encontraba sola, ¿verdad? Eso permitió de que al iniciar la combustión se desarrollara rápidamente, ¿verdad? Pero logramos de que se evitara propagar hacia el resto de viviendas. ¿No hay personas, gracias a Dios, afectadas? No hay personas afectadas, ¿verdad? Simplemente tenemos daños materiales. ¿Cuántas unidades movilizaron y cuántas fuerzas? Movilizamos 3 carros de bomberos con 12 fuerzas. Habitantes del sector manifestaron que intentaron evitar que los enseres fueran alcanzados por el fuego, pero les fue imposible y temían que las llamas se propagaran a otras viviendas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y este hecho ocurrió en el barrio Arlenciú, acá en la capital. En otras informaciones, el turismo terrestre reporta un incremento del 100% en comparación al 2018, que se reflejó una baja de 40%. Según Enrique Quiñones, las diferentes empresas que brindan el servicio de viaje hacia Costa Rica debieron aumentar la flota vehicular por la gran demanda. María Esther Ordóñez nos continúa informando. El mes de diciembre, por las festividades, es considerado de temporada alta para el turismo terrestre. Este año, según Enrique Quiñones, la actividad se ha mantenido al 100%, similar al año 2017, mientras que en el 2018 reportaron una baja del 40%. Podríamos decir de que está casi, podríamos decir, un 100% igual que antes del 2017, podríamos decir. Pero también nos ha llamado la atención que se ha incrementado el turismo. No a los niveles que teníamos, repito, en el año 17, pero sí ya ha crecido como un 60-70% comparado con el año pasado, 2018. La flota nuestra estábamos sacando hasta 6 buses, o sea, y es la fecha 300 personas de San José, horarios de 12 de la noche y 2 de la mañana y 6:30 de la mañana. Y aquí está viajando gente, pero no con el volumen de Costa Rica hacia Nicaragua. Como le digo, siempre eso es normal y después de la fiesta el retorno entonces ya es
la cantidad de personas mayor, las que viajan de Nicaragua hacia Costa Rica. Según Quiñones, debieron adquirir más autobuses por la gran demanda de viajantes hacia Costa Rica y Nicaragua. Todas las empresas no solo hemos usado nuestras flotas regulares, sino también hemos adquirido lo que se llaman buses extra o emergentes para cubrir la demanda. Nosotros desde finales de septiembre ya teníamos vendido desde el 16 de diciembre hasta los primeros días de enero de Costa Rica, Nicaragua. Bueno, nosotros ni siquiera los buses extras le incrementamos, a pesar de que como no son flota nuestra nos cobran, ¿verdad? Y por ser temporada alta también las empresas ticas cobran más alto que lo normal. Nosotros mantenemos los precios. Nosotros viajamos de Chinandega, o sea, cubrimos Chinandega, todo Occidente, León, Managua y usamos la ruta de Masaya, Granada hasta Costa Rica. Tenemos horario saliendo de Costa Rica, que es la única empresa autorizada tanto por el CTP de Costa Rica como el MTI de Nicaragua a las 12 de la noche. Reportan además incremento de turistas que deciden quedarse en Rivas o Granada. En Nicabús, los pasajeros pueden llevar consigo hasta 4 maletas. María Esther Ordóñez, Acción 10. En comparación a otros años, la Cruz Roja Nicaragüense reporta una disminución de servicios prestados en este 24-25 de diciembre y ninguna persona quemada por manipulación de pólvora. José Abraham Sánchez con los detalles. Este 24 y 25 de diciembre, Cruz Roja Nicaragüense reporta un considerable incremento en accidentes de tránsito, principalmente con motociclistas, pero no se registran niños o adultos lesionados por la manipulación de juegos pirotécnicos. En el caso del 24 de diciembre a nivel nacional se realizaron 80 servicios en total, ¿verdad? De estos servicios, 56 pertenecen a los departamentos y 24 se atendieron aquí en Managua. Cabe destacar que de estos 80 servicios, 15 fueron por accidente de tránsito. En el caso del departamento de Managua se atendieron 8 accidentes de tránsito y en el caso de los departamentos 7. 2 de estos accidentes pertenecieron a colisión de motos, ¿verdad? Motocicletas, y el resto de accidentes fue por vehículos particulares. También es importante mencionar que en el caso de los departamentos, los accidentes se dieron en carretera. Hicimos alrededor de 15 atenciones por emergencia médica. En el caso del 25 de diciembre, nosotros realizamos a nivel nacional 111 servicios, ¿verdad? 70 de estos servicios pertenecen a los departamentos y los 41 restantes pertenecen a Managua. De estos 111 servicios, 20 son de accidentes de tránsito, 10 en Managua y 10 en los departamentos. De igual manera, como el 24, es importante destacar que fueron en carretera, ¿verdad? Estos accidentes en los departamentos. Por la parte de los balnearios, la filial de León y Chinandega brindaron servicio. En este caso se reportaron 3 personas rescatadas con vida y un niño extraviado y un niño entregado, es decir, esos fueron las mayores relevancias. Cruz Roja Nicaragüense también analiza las cifras en comparación al año pasado. El 24 de diciembre, el año pasado tuvimos 84, es decir, 4 servicios más. Por accidente de tránsito tuvimos un accidente de tránsito más y una persona fallecida el 24 de diciembre. Este año no tuvimos el 24 personas fallecidas. En el caso del 25, con respecto al año pasado, dimos más servicios este año. El año pasado dimos 100 servicios, este año dimos 111 y se incrementó accidentes de tránsito. En ambos años no se reporta personas fallecidas el 25. De igual manera, en los 2 años tampoco se presentan personas con quemaduras. De igual manera, están listos y con suficiente capacidad para brindar sus servicios el fin de año y comienzos del 2020. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Continuamos con más noticias y ya están a la venta los viejos, los tradicionales muñecos rellenos de pólvoras que son quemados como parte de un ritual de purificación y que celebra la llegada del Año Nuevo. Jocelyn Rojas nos informa. Los nicaragüenses se preparan para despedir el 2019 este próximo 31 de diciembre y recibir el Año Nuevo con una serie de tradiciones, entre las que destacan la quema del viejo como símbolo de olvidar todas aquellas cosas malas que ocurrieron en los pasados 12 meses y renovar la fe y esperanza que los futuros días tienen que ser mejores. En los puestos de pólvora, los muñecos que representa el año viejo ya están a la venta. Los precios varían en dependencia de la calidad. El de un costo económico que podría oscilar entre los 600, 700 córdobas, es un muñeco que no va preparado, ¿verdad? Te lo llevas normal y luego tú compras el producto y lo cargas de pólvora. Y el ya preparado, que nosotros lo hacemos aquí, tiene un costo entre 1.100 y 1.200 córdobas, dependiendo del producto que se le vaya a introducir al cuerpo al muñeco, y a ese, como te repito, ya tiene un costo más elevado. Se da para lo que es la tradición de que se ve el año, se ve el muñeco y quemamos el muñeco el año viejo, decimos nosotros. Y aquí tenemos pues esperando de que también sea una buena venta referente a los muñecos, porque nosotros tenemos un promedio de venta de 10 a 15 muñecos y todavía no hemos arrancado. ¿No han vendido ni uno? Todavía no hemos vendido ni uno, pero sí hay esos clientes de que ya es tradicional venirlos a llevar. Mientras tanto, el reporte de venta de los comerciantes de pólvora para esta Navidad asegura que es de un 80%. No es una mala venta, es una venta regular y esperamos superarla lo que es para el 31 de diciembre. ¿En comparación al año pasado? Podemos tener un promedio parejo, un promedio igual, a excepción del 7 de diciembre que fueron bajas las ventas. Fueron bajas las ventas con el año pasado, sí, estuvieron bajas, pero ahorita 24 de diciembre lo equiparamos al tiempo pasado, al año pasado, y esperamos superarla lo que es 31 de diciembre también. Los comerciantes de este producto esperan que las ventas mejoren para este fin de año. Su estadía en los puestos es hasta el 6 de enero. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. En otras informaciones, poca afluencia de veraneantes en los balnearios de Mazachapa y Pochomil el 25 de diciembre en comparación con años anteriores. El reporte con nuestro corresponsal Eric Hurtado. Estas imágenes son evidentes de la poca afluencia de veraneantes en los balnearios de Mazachapa y Pochomil el 25 de diciembre en comparación con años anteriores. Hoy que vine, pues como todos los años he venido con mi familia, la verdad de las cosas es que hay una gran diferencia, no hay mucha gente. Se considera que la visita de pocos bañistas a estas populares playas de Mazachapa y Pochomil del municipio de San Rafael del Sur se debe a la crítica situación económica que afecta al país. La verdad que está afectando bastante al país este problema sociopolítico económico que estamos viviendo. Los trabajos están escasos y prácticamente estamos sin dinero la mayoría. Desde Pochomil les informó en Acción 10 Eric Hurtado Urbina. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Participa con tus preguntas en nuestro segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, enviando tu audio al número en WhatsApp 8512-2828 y nuestros invitados en estudio responderán tus inquietudes. Gracias por estar en sintonía en su segmento Debates y Soluciones. Ya sabe que usted puede participar en este segmento enviando sus audios de manera breve, máximo 40 segundos, y también de manera respetuosa refiriéndose a nuestros invitados. Esta mañana estaremos abordando el tema de las propuestas de reformas electorales, las cuales se presentaron a lo largo de este año por distintas organizaciones, Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Grupo Pro Reforma. Esta mañana me acompaña el experto en Derecho Constitucionalista, Bonifacio Miranda, a quien le damos la bienvenida. Mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué podemos resumir de estas propuestas que fueron presentadas por distintas organizaciones, ya que se prevé o se ve la salida electoral como la mejor vía para solucionar la crisis en nuestro país? Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Saludos al pueblo de Nicaragua, saludos a los compañeros que están presos, a las compañeras que están presas, que no pudieron estar esta Navidad con su familia. Seguimos en la lucha por su libertad. Mire,
antes de hablar de lo que significa la reforma, tenemos que entender por qué se produce esta propuesta de reforma. En Nicaragua en los últimos años se convirtió el gobierno en una dictadura porque dejaron de respetarse las decisiones populares. Hubo fraudes, varios fraudes electorales, y de esta manera se irrespetó el voto popular y la decisión popular. Entonces necesitamos corregir esa distorsión del sistema electoral. El sistema electoral actual es prácticamente una confiscación de la decisión popular. La gente ha perdido la confianza en las elecciones porque no se respeta su decisión. Si usted observa, a partir de 1990 hubo una altísima participación en las elecciones, casi el 80%, se mantuvo en el 96, se mantuvo en el 2001, incluso se mantuvo en el 2006, aunque había una tendencia un poco hacia abajo, se mantuvo en el 2006 en las elecciones que ganó Daniel Ortega, pero a partir de ahí se distorsionó todo el sistema y ya se dejó de respetar la voluntad popular, y el resultado fue una altísima abstención en las últimas elecciones. Entonces, la represión actual de la dictadura, el aplastamiento de los tranques, el aplastamiento de la insurrección cívica, lo que ha dejado como única salida es la salida electoral. Pero antes de entrar al tema electoral, necesitamos reformar el sistema para que la gente sienta confianza y participe activamente de manera democrática en las decisiones del país. Entonces, ese es el sentido de presentar un proyecto de reformas electorales. Es decir, necesitamos cambiar el sistema actual, tenemos que hacer que la gente participe, porque una de las características de este sistema es que la gente fue aislada. Poco a poco la gente fue apartada y los partidos políticos decidían todo. Entonces necesitamos que la ciudadanía recupere esa capacidad de decisión y de esta manera perfeccionar un poco el sistema para que hayan los cambios que deben ocurrir en este país. El gobierno está cerrado prácticamente en decir que elecciones para el año 2021. No necesariamente ha dicho que hasta noviembre o posiblemente la vayan a adelantar en algún mes de ese mismo año. Sin embargo, ¿usted considera de que todavía es viable el adelanto de las elecciones en nuestro país? Lo correcto sería que las elecciones se hubiesen adelantado. Evidentemente que la dictadura Ortega Murillo hizo todo lo que tuvo que hacer para aplastar la insurrección cívica, pacífica, por cierto, democrática, y mantenerse en el poder, alargar el periodo 2 años más. Hasta ahorita han logrado alargar 2 años más. En abril se cumplirían 2 años de la insurrección del 18. Pero la clave de esta situación es que entre más tiempo prolongue su agonía la dictadura, más se le va a revertir políticamente. Nosotros tenemos que estar claros que estamos peleando contra una dictadura que tiene una larga trayectoria política, una larga trayectoria conspirativa, que son muy hábiles, que saben pelear para mantenerse en el poder, y por lo tanto nosotros tenemos que desarrollar habilidades parecidas. Una de las características de esta dictadura es que engaña a la gente. Te dice una cosa y hace otra. Te confunde, te lleva por caminos equivocados. Entonces, ellos han estado insistiendo mucho en que las elecciones van a ser hasta el 2021, pero de repente te las pueden adelantar a corto plazo, y mientras todo el mundo anda escapándose de la represión y que la gente no se puede reunir ni organizar, y de repente te pueden decir, aquí están las elecciones que ustedes tanto pedían. ¿Y la oposición estaría preparada para esto? No, precisamente, la oposición anda perdida porque... Lo agarrarían movido. Exactamente, te agarran fuera de base. Entonces, esto es lo que nos motivó que en medio de semejante represión como la que estamos viviendo actualmente, también estuviésemos discutiendo el problema de las reformas electorales para que no nos agarren movidos, como se dice popularmente. ¿En qué momento podrían consolidarse y estar preparados para que en algún momento, de pronto, pues como lo dijo usted, el presidente Ortega, se le ocurra llamar a unas elecciones anticipadas? Es que yo creo que desde ya hay que prepararse, aunque la gente no pueda salir a las calles, en las manifestaciones como las que hubo en abril, mayo del 2018, se pueden hacer pequeñas reuniones en el barrio, comités, la gente ya debe irse organizando porque vamos a una pelea electoral, inevitablemente. Todo conduce hacia las elecciones. No sabemos si en el 2020 o en el 2021. Creo que entre más se atrasen las elecciones es peor para la dictadura porque más desgaste económico hay, más descontento popular existe. Aquí hay una situación dramática en Nicaragua. Las cifras macroeconómicas se presentan como que se ha estabilizado la situación, pero quien está soportando el peso de la crisis económica es el pueblo. Desempleo, carestía de la vida,
devaluación de la moneda en la medida en que el dólar vale menos y las remesas ahora valen menos. Y entonces tenemos toda una situación muy compleja que conduce inevitablemente a un nuevo estallido social. Entonces, la propuesta que se tiene procura que la gente participe en una salida electoral, pero no con los ojos tapados. Es decir, necesitamos que la gente esté clara de que necesitamos reformar algunos aspectos del sistema para que su voto sea respetado. Una de las situaciones también que se ha abordado es el hecho de que se han planteado distintas propuestas electorales. ¿Es necesaria una reforma electoral para poder ir a unas elecciones? Porque hemos escuchado también recientes declaraciones de algunos empresarios que han dicho de que elecciones con o sin reformas electorales. ¿Usted estaría de acuerdo a que eso sea así? Bueno, depende de cómo se interpreten las declaraciones de Mike Healy. Lo que leí de él dice, con o sin reformas tenemos que ir a elecciones. No es tan así, a mi juicio. Tenemos que pelear para que hayan reformas mínimas que garanticen que el respeto al voto popular. Porque son un tanto ambiciosas, ¿no? Las propuestas que son, por ejemplo, el tema de la no reelección, el tema de una segunda vuelta y que el ganador sea el 50+1. Pasamos discutiendo varios meses estos puntos, que hasta dónde teníamos que plantear las cosas. Entonces llegamos a una conclusión que lo que le tenemos que decir es al pueblo de Nicaragua, este es el sistema que existe, esto es lo que necesitamos cambiar. Lo que se logre en la mesa de negociaciones es otro aspecto, depende de la fuerza que logremos demostrar. Y ahí está la clave de la situación. Entonces, si la ciudadanía no se apropia de esta propuesta de reforma, evidentemente que los cambios van a ser mínimos. Pero Mike Healy tiene razón en un punto, que dice que independientemente de todo hay que dar la pelea. Y en eso sí tenemos que estar claros, porque nos den o no nos den las reformas electorales, nosotros tenemos que estar en la pelea. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque el Frente Sandinista controla todo. Absolutamente todo. En este país, todo. Yo pongo el ejemplo de la Cruz Roja. Hasta la Cruz Roja, que es una institución benéfica, es controlada por el Frente Sandinista. Entonces, estos cambios tienen que ser profundos para que la gente sienta confianza. No se dan los cambios, va a depender de muchas circunstancias. Va a depender de que si la ciudadanía está consciente de que se debe respetar su voto o no. Y aquí es donde entramos a una pelea política intensa que apenas está comenzando. ¿Qué tanto se le podría ceder a Ortega en una mesa de negociación? ¿Aceptar que vaya como candidato nuevamente? Bueno, es un tema interesante. Mucha gente plantea de que no quieren ir a elecciones con Ortega. Otras te dicen, bueno, si lo tenés que aguantar, tenés que aguantarlo. Depende de las circunstancias. Este es un debate que tiene que ser a nivel popular. La gente lo discute en las reuniones, en la cena navideña, en los bares, cuando la gente está tomando cerveza o algo, todo el mundo está discutiendo de política. Entonces, el problema, estos son los temas que tenemos que discutir. Pienso que bajo cualquier circunstancia la pelea tiene que darse, bajo cualquier circunstancia. En cuanto a el gobierno tenía un interés de hacer las reformas con la Organización de Estados Americanos. ¿Qué pasaría en este caso si no llegan a un acuerdo, teniendo en cuenta que la relación entre la OEA y el gobierno de Nicaragua han estado bastante tensas? Ni tanto. Hay sus negociaciones secretas con la OEA y todo. Por ejemplo, la OEA tiene un papel muy importante que jugar en la historia de Nicaragua, porque, por ejemplo, en las elecciones del 2016, cuando ellos vinieron al final, que fueron invitados, prácticamente vinieron a avalar el fraude electoral que existía. Aceptaron venir como observador. Exactamente, a última hora, cuando ya se había montado todo el aparataje del fraude electoral. Y después firmaron un memorando de entendimiento en enero del 2017, en el cual prácticamente le decían a Ortega, usted puede gobernar 5 años más y nosotros vamos a vigilar las próximas elecciones. Ortega se ha agarrado a este punto, el memorándum, para decir, miren, me tienen que dejar terminar el mandato y tiene que ser hasta el 2021. Lo que pasa es que la insurrección de abril del 2018 cambió completamente el panorama político y entonces la gente demandó elecciones anticipadas, pero también para realizar las elecciones anticipadas tenías que hacer reforma electoral. Siempre volvemos al mismo punto, porque el sistema está diseñado para robarse las elecciones. Entonces, si no logras cambiar eso, cualquier elección que vaya es antidemocrática. ¿Por qué? Porque siempre la dictadura se va a mantener. ¿Es indispensable el cambio de los magistrados o las personas que están a cargo del Consejo Supremo Electoral para un proceso electoral? Esa es una de las reformas sustanciales que nosotros planteamos, el Grupo Pro Reforma, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ahí nos pusimos de acuerdo. Se requiere cambiar completamente el Consejo Supremo Electoral. Pero volvemos a toparnos con el problema. No tenemos ni un solo diputado.
porque incluso los diputados del PLC, el diputado del Partido Conservador y los otros partidos del PLI, el APRE, no hacen la cantidad de votos suficientes para cambiar la ley electoral. Entonces, estamos como en un círculo vicioso que necesitamos romper. Ortega tiene mayoría absoluta para reformar la Constitución y mayoría incluso de 2/3 para convocar a constituyentes si fuese necesario. Entonces, prácticamente lo que necesitamos es hacer presión desde la comunidad internacional y desde el pueblo de Nicaragua de manera conjunta para obligar a la dictadura a iniciar el desmontaje de este sistema que ellos mismos establecieron. ¿Qué tipo de presión podría hacer la población desde el país? Pues porque hay unos que dicen de que se están atendiendo prácticamente a las acciones de la comunidad internacional. Eso es una desventaja. Las acciones de la comunidad internacional juegan un papel importante, pero creo que la principal presión tiene que ejercerse aquí a lo interno. Y ahí es donde está la pelea dura, porque... ¿De qué manera puede hacerlo? La dictadura ha logrado, con las patrullas de la policía, ha logrado mantener el terror en las calles e impedir que la gente salga, como ocurrió en abril y mayo del 2018. Y fíjense qué cosa más interesante. Una patrulla con 10 uniformados mantiene a raya a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque logró imponer el miedo y el terror. Entonces, la pelea consiste en superar el miedo y el terror para ejercer diferentes tipos de acciones que pueden terminar en manifestaciones, pueden terminar en marcha, pero la ciudadanía desde los barrios, desde sus casas, puede organizarse, hacer pequeñas reuniones e ir creando la red que necesitamos para, la red territorial, ¿verdad?, para estar listos para las próximas elecciones. ¿Y eso será posible? Claro que es posible. No solo es posible, es deseable y es necesario para que este país cambie. Hay familias opositoras que han sufrido asedio policial e incluso agresiones. Está el caso de la familia de León, que... Sí, la familia de Domínguez, sí. Entonces, sí, bueno... ¿Qué garantías de seguridad podrá tener una persona que por ser considerada opositora y se reúna con otros miembros no puede llegar las autoridades a estar asediando? Sí, pero no van a llegar a las casas de todos los nicaragüenses si todos hacemos acciones conjuntas. Entonces, ese es el problema. Superar esa etapa de miedo y terror que se ha impuesto para poder iniciar la etapa de la lucha política y democrática, porque de todas maneras, ir a elecciones con el terror es casi imposible. Ahí hay una diferencia con Mayhili, ¿verdad? Porque Mayhili dice, bueno, de cualquier manera hay que ir. No. Tenemos que crear condiciones mínimas para que la gente pueda participar. De lo contrario, se impone la minoría que sigue al Frente Sandinista. Vamos a darle pase a audios que han enviado nuestros amigos televidentes para que participen en el segmento y hagan sus comentarios o preguntas. Adelante con el primer audio. Buenos días. ¿Cómo suponen de que las reformas o las propuestas de reformas electorales podrán llegar o podrán ser aprobadas cuando la Asamblea está apoderada por el partido de gobierno? ¿Cómo o cuál sería la táctica para poder ser aprobadas? Gracias. Siguiente audio. ¿Qué sucede si la OEA le aplica el artículo 21 a Nicaragua? No va a poder venir a supervisar las elecciones de 2021. ¿Cómo quedará la Alianza por la Justicia y la Democracia y la UNAC? ¿Irán a participar en unas elecciones donde no estará su principal padrino? Me gustaría que me responda la pregunta que le estoy haciendo. Muchas gracias. Gracias por participar. Siguiente audio. Buenos días, licenciado Bonifacio Miranda. Le recuerdo que aquí, con las reformas que vengan, va a ganar siempre la persona que el pueblo elija. En el caso de lo que usted está diciendo, de que hubieron fraudes electorales, eso no se lo cree nadie. Y en el caso de los tranques, solo le recuerdo que desbarataron el país económicamente con el crecimiento que venía. Gracias. Muchas gracias por participar. Siguiente audio. Buenos días, señores del Canal 10. Buenos días, señor Miranda. Es más que evidente que usted representa a la oposición del país. Mi consejo es que se organice en un partido político porque para poder ir a correr en las elecciones tiene que tener personería jurídica. Los tranques pacíficos están demostrados que tenían armas, señor. Muchísimas gracias por participar. El primero de los amigos televidentes dice, bueno, ¿cómo se supone que pueden haber reformas electorales
teniendo en cuenta que la Asamblea Nacional, lo que hablamos antes, es controlada por la mayoría de diputados sandinistas. Sí, a veces se nos olvida un poco la historia de nuestro propio país. En 1990, cuando se realizaron las elecciones, el Frente Sandinista controlaba de igual manera la Asamblea Nacional. Y los partidos de la oposición de aquella época solo pegaban gritos porque no podían hacer absolutamente nada. Y el Frente Sandinista tuvo que hacer los cambios que la comunidad internacional y la oposición nicaragüense exigían para hacer elecciones. Se vio presionado. Entonces creemos que esa situación se va a tener que dando. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que entender cómo funciona el Frente Sandinista. El Frente Sandinista, recuerden lo que decía Tomás Borges en un momento, jamás vamos a negociar con la contra, y a las 2 o 3 semanas estaba negociando con la contra. Entonces el Frente Sandinista te dice que va a agarrar por aquí, de repente te agarra por aquí o te sorprende por atrás. Entonces, toda esa es una ideología que difunden para mantener cohesionada su base y es comprensible, pero el pueblo no debe engañarse en esto porque hemos llegado al borde del abismo. La situación económica, la situación de las finanzas del Estado, todo conduce a una catástrofe a corto plazo si no hay un cambio, y el cambio va a tener que realizarse de una u otra manera. ¿Qué sucede si la OEA aplica el artículo 21 a Nicaragua? ¿Podrían participar estas organizaciones ya consolidadas o con una personería jurídica en un proceso electoral? ¿Y si estarían dispuestas a ir sin la observación de esta organización? Creo que no van a aplicar el artículo 21, es más que claro que no hay los votos suficientes. Hay un grupo de países que se mantiene ligado a la ayuda petrolera de Venezuela, y esos pequeños países siempre impiden que exista esa mayoría. Pero yo no creo que el problema de la dictadura se resuelva con sanciones de ese tipo. Realmente lo que necesitamos es una acción combinada de la comunidad internacional con la oposición nicaragüense, con el pueblo de Nicaragua, fundamentalmente basados en la oposición que nosotros logremos realizar aquí para presionar por estos cambios. Como les dije anteriormente, en el 90 no había posibilidades y el Frente Sandinista tuvo que realizar los cambios para garantizar elecciones democráticas. Pregunta el amigo televidente que las reformas, que con estas reformas dice que el pueblo hay que ganar las personas que el pueblo elija. No cree que hubo fraudes electorales en elecciones pasadas, y también se refiere a las afectaciones que causaron a la economía del país los tranques. No, es comprensible porque también tenemos que entender que el Frente Sandinista tiene su base social y hay elementos que defienden a su partido a capa y espada. Nunca hubo fraude, te dicen, pero la verdad es que sí hubo mucho fraude. Al grado tal que los partidos políticos, sus fiscales eran expulsados de las juntas receptoras de votos y no se les entregaba la copia de la acta. Entonces siempre los sandinistas dicen muy inteligentemente, demuéstrenos dónde está el fraude electoral, pero si no se puede demostrar porque ni las actas te daban. Entonces todo ese sistema es el que tiene que cambiar. ¿A su juicio hubo partidos políticos que validaron estos procesos irregulares de parte del gobierno? Evidentemente, y aquí estamos entrando a un tema interesante, el rechazo a los partidos políticos. El rechazo, por un lado, a los partidos políticos que han colaborado con esta dictadura, que se han prestado al juego, pero también la necesidad de construir una nueva fuerza política, como dijo uno de los que participaron con su audio. Y es que ese es un debate que hay ahorita dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, si nos convertimos en una fuerza política o no. Yo creo que de hecho ya lo somos como fuerza política. Lo que no tenemos es la estructura organizativa de la fuerza política, que es consolidar la estructura territorial para poder dar una batalla electoral. Y me parece que ese es el reclamo de una gran parte de la ciudadanía, y por eso es que hay cierta incertidumbre y cierta confusión de la gente que quiere luchar pero no sabe cómo luchar, porque no se dice claramente necesitamos crear una nueva fuerza política que junto con la Alianza Cívica y con las otras fuerzas puede establecer la alianza electoral necesaria para ganar unas elecciones. Pero este debate es intenso dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. No necesariamente incluir a los partidos políticos. Es que precisamente el rechazo es a los partidos políticos viejos, y aquí tenemos que confundir que no todos los partidos políticos son iguales. Lo que ocurre es que la dictadura logró imponerse tanto que pervirtió el sistema de partidos políticos, los corrompió, los esclavizó, los doblegó, y necesitamos nuevos partidos. Entonces no es un rechazo a los partidos en sí, es que necesitamos partidos políticos que representen a la ciudadanía. Y si estos partidos ya existentes cambiaran sus principales figuras, posiblemente les llenaría un poco de confianza a ustedes como Pero no solo es de figura, cambiar de actitudes. Yo creo que no podemos estar viendo para atrás como la mujer de Lot, porque nos vamos a quedar convertidos en estatuas de sal, sino que sencillamente tenemos que decirle, demuestren, si quieren cambiar, demuestren
hagan lo necesario para cambiar y que el pueblo decida. Otra cosa es que, utilizando la personalidad jurídica que tienen, utilicen las casillas electorales como un chantaje para negociar cuotas de poder. Eso me parece inaceptable. Creo yo que cualquiera puede ser aceptado en una alianza siempre y cuando demuestre cambios. En el caso del Partido Ciudadanos por la Libertad, ha expresado abiertamente su apoyo con la Alianza Cívica, sin embargo tiene cierto recelo con la Unidad Nacional Azul y Blanco. No es casual. El recelo con la Unidad Azul y Blanco es porque, con todas las debilidades que se le pueda ver de los pequeños grupos que se han juntado y que hacen su trabajo con mucho esfuerzo, representa la opción política de la insurrección de abril del 2018. Lo que pasa es que todavía no tiene conciencia la Unidad Nacional Azul y Blanco de lo que ha representado, y cuando lo tenga se va a convertir en una poderosa fuerza política en este país. Más que todo lo que se critica, o algunos grupos de oposición, es el hecho de la presencia de algunos cuadros históricos que en su momento pertenecieron al Frente Sandinista. Estamos hablando específicamente pues, del caso del MRS. Bueno, mire, en esta lucha yo vi liberales del PLC, del Partido Conservador, de C por L, vi sandinistas también que participaron. Entonces creo que no podemos ser excluyentes y que solo porque hayan sido miembros del Frente Sandinista no puedan participar. Me parece que si queremos derrotar a esta dictadura, tenemos que unir a las diferentes fuerzas políticas para desmantelar este aparato represivo. Entonces, no es un problema de que si son MRS o que si no lo fueron o esto o el otro. Creo yo que esa es una visión sectaria que causa mucho daño, porque en esta pelea, los que estuvimos ahí abajo pudimos ver que realmente habían de diferentes partidos. Es más, muchos son liberales y muchos son conservadores que no quieren regresar a sus partidos porque los consideran colaboracionistas. ¿Han hecho la diferencia estos partidos que están, en el caso del MRS, pues en comparación a los otros partidos políticos con los cuales usted mismo lo acaba de decir, ni siquiera sus mismos grupos sienten confianza o se sienten seguros por haber sido históricamente colaboracionistas con el mismo Frente Sandinista? Sí, evidentemente que hay partidos que son colaboracionistas y por eso es que es necesario que la UNAP se transforme en una nueva fuerza política, pero así con claridad. Lo es en los hechos, pero hay que decirlo con claridad para que comience a organizar sus estructuras territoriales, y yo le garantizo que ese será un fenómeno de masas en este país, porque la gente lo que quiere es un cambio total. Llegamos al absurdo histórico en Nicaragua de volver a tener otra dictadura, cuando en el 79 peleamos por acabar con la dictadura de Somoza y pensamos que nunca más iba a haber dictadura, y en menos de 30, 40 años teníamos otra dictadura. Entonces necesitamos vacunar al país contra eso, y la única manera es que la ciudadanía participe activamente y se creen nuevas fuerzas políticas, entre ellas la UNAP como una de las alternativas de cambio. ¿La UNAP unificada con la Alianza Cívica? Claro, podemos establecer alianza con todos los que quieran estar peleando. Así que aquí el único enemigo es la dictadura, el régimen dictatorial. Aquí creo yo que el problema no es de ideologías, que si sos sandinista, que si sos liberal, que si sos conservador, que si sos de izquierda o de derecha. Aquí es desbaratar esta dictadura para que el país recupere una situación normal y que cada quien se organice como quiera posteriormente. Se ha hablado de esta gran coalición entre la alianza unificada, más que todo entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero en algún momento la UNAP ha pensado definirse de manera unilateral como una fuerza política y participar en algún proceso de manera independiente a la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hay una discusión interna muy fuerte sobre eso. Y yo pertenezco a la corriente que quiere que la UNAP se convierta en una nueva fuerza política, pero estamos discutiendo porque el problema no es imponer un criterio. ¿Sin la Alianza Cívica? No, es que una cosa es que la unidad se transforme en una fuerza política y establezca alianzas con cualquier otro o con cualquier otro partido, porque el problema es que la unidad todavía no tiene una identidad propia como fuerza política, entonces al ir en una coalición se disuelve. Entonces lo que necesitamos es que la UNAP se transforme en una fuerza política beligerante y de tú a tú con cualquier otro partido o grupo pueda reunirse y establecer las alianzas necesarias. Decía el amigo televidente que, bueno, organícense como partido político y también busquen la personería jurídica. Es que yo creo que a eso vamos. El año 2020 va a ser un año de intensa actividad política. Necesitamos recuperar las libertades, necesitamos sacar a nuestros presos de la cárcel. Es una tragedia que
la dictadura tenga 160 jóvenes como rehenes para mientras negocia reformas electorales o una apertura política que permita que el pueblo se exprese. Lo que ocurrió con los jóvenes nuestros que fueron a Masaya a darle agua a las madres que estaban en huelga de hambre por sus hijos, fue una barbaridad, fue una atrocidad. Sus madres sufren constantemente porque no pudieron tener a sus hijos en Navidad y solo hay 160 y pico de presos políticos que necesitamos sacarlos de las cárceles y recuperar un sistema de libertades para que la gente pueda expresarse, porque ¿qué sentido tiene ir a elecciones con terror en las calles, con paramilitares o con grupos que impidan la participación política? Y esto debe de discutirse claramente. Necesitamos discusión política, necesitamos una batalla política en donde los grupos se discutan las propuestas, y eso implica libertades, eso implica por lo menos poder discutir sin que te echen preso. Bonifacio, este año sorprendió el hecho de que el magistrado, ahora ex magistrado Rafael Solís, renunciara a pertenecer pues a las filas del Frente Sandinista. En su momento él dio unas declaraciones y dijo que él estaba en la corte para defender los intereses del Frente Sandinista. Sin embargo, pues vimos que era uno de los hombres más cercanos al presidente de la República y pues sorprendió su renuncia y pues ahora se encuentra en el exilio. Ahora vamos nosotros a dejarles una entrevista que le ha realizado nuestra colega Michelle Polanco, donde se refiere al tema de la situación de nuestro país y la propuesta de reformas electorales. Adelante. La no reelección y el restablecimiento del umbral electoral al 50% más 1 para obtener la silla presidencial, así como la incorporación de la segunda vuelta si no se logra la mayoría calificada, son temas que el presidente Ortega no está dispuesto a negociar, considera el ex magistrado Rafael Solís. Estas propuestas forman parte del documento presentado semanas atrás por las agrupaciones Alianza Cívica y la UNAV y el grupo promotor de reformas electorales. Sinceramente, las reformas constitucionales no veo al gobierno, ni siquiera que se siente a discutirlas, pues, porque son muy fuertes para ellos, son buenas, porque... Pero no se pueden hacer con este gobierno. No hay manera. Eso es pedir una carta al Niño Dios con una gran cantidad de peticiones que... Sin embargo, las electorales sí, fíjate que las vi bastante aterrizadas, por decir, en la realidad de Nicaragua. Pues el padrón, tener que hacer toda una reforma, no puede ser que las personas que no hayan votado las 2 últimas veces no estén en el padrón, porque entonces te vola el 50% la cuestión de la cedulación, la cuestión de la Junta, que no solo sean miembros del partido, la cuestión, bueno, del Consejo mismo, pues. Y creo que esa es la llave, pues, que sean puntos y temas muy pragmáticos, muy posibles, muy reales, pues, que les permita llegar a un acuerdo mínimo, pues, es decir, ya después se verá si después de las elecciones, según cómo resulten las elecciones, pues, comenzará un proceso de cambio alrededor de una serie de temas que todos los escritores y quienes te han dado muchas entrevistas también nos plantean, pues, que esos son temas ya de otro gobierno, de otro tipo de Asamblea Nacional. Las reformas electorales, según Solís, no serán suficientes para garantizarles a los nicaragüenses se respete su decisión. Este recomienda a la oposición unirse y ganarse la confianza de la ciudadanía para que ésta salga a votar en masa y evitar así un fraude electoral. No, se necesitan las dos cosas, definitivamente. Tienen que dar confianza. Es que si las reformas son tan mínimas y tan reducidas a unas cosas que no tengan, digamos, la posibilidad de darle garantía a la población que su voto va a ser respetado, no estoy seguro que la oposición participe. Podrán participar algunos que otros partidos, pues, de los llamados históricamente zancudos, pero eso no le va a dar legitimidad a las elecciones y la reacción interna y externa va a ser muy fuerte, pues, ¿me entendés? No es la solución esa, pues. Sí tiene que haber una garantía a la población de que su voto va a ser respetado, pues, y tiene que ahí incluir a los observadores internacionales de todo el mundo, pues, otra vez de la OEA, de la ONU, del sector Carter, de todo, Ética y Transparencia, todas las organizaciones había y por haber que llegaron a las elecciones del 90, pues.
Si la oposición va dividida, va a haber una gran abstención, para decir, estos no se componen, pues, están peleando, van por su lado, ¿para qué voy a ir a votar? Pues sí. Por eso es que tienen que dar las dos cosas. Tiene que haber una unidad de la oposición sacrificando pues, ego y candidaturas, pues, y de lo contrario la gente va a reaccionar de una forma negativa. Y ese es un proceso que va a tomar su tiempo también, porque no puede ser excluyente, pues, ni los unos ni los otros, pues, ni los partidos, ni los azul y blancos, pues, con los de la alianza, pues, sino tienen que pensar en el país, pues. En un escenario de elecciones adelantadas o no, Solís cree que los nicaragüenses no aceptarán un fraude electoral y la historia de Bolivia podría repetirse en Nicaragua con algunas diferencias. Claro que se da, pero lo que no me atrevo a decirte qué va a hacer el ejército, eso no me atrevo a decirte, pero el escenario de Bolivia en cuanto al rechazo a un resultado electoral que no corresponda a la realidad de las votaciones, sí se va a producir. Ese discurso de Daniel Ortega cuando la clausura del ALBA fue muy sintomático, que dijo que, bueno, dice aquí, ¿para qué vamos a ir a elecciones? Sí. ¿Por qué? Porque él cree que en Bolivia hubo un golpe de Estado, pues, y no hubo, pues. Sin embargo, fue un discurso muy fuerte en el sentido que dejó entrever la posibilidad, pues, de defender después de las elecciones por las armas, pues. Este escenario sería el peor para el presidente Ortega, considera Solís, quien aún tiene una pequeña puerta de salida que no debe desaprovechar, expresó el exmagistrado, quien además reconoce que la permanencia del poder del presidente Ortega obedece únicamente a la obediencia de la policía, el ejército y demás instituciones del Estado. A él le gusta negociar ya al filo de la navaja, como dicen, al borde del abismo. Hay quienes dicen que ya estamos en esa situación, pues. Sin embargo, hay unas instituciones, si queréis, y organizaciones que todavía se han mantenido muy cohesionadas, pues, alrededor de ellos. Eso no lo puedes negar porque es negar la realidad, pues, ¿me entendés? Y eso es algo que va a tomar algún tiempo si es que pueden ejercer un papel más activo, pues. Vos tenés un respaldo total hasta hoy del ejército, un respaldo total, obviamente, del Poder Judicial, un respaldo total del Poder Legislativo, un respaldo bastante grande del partido, aunque he oído que hay su fisura. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Michelle Polanco Alvarado. Gracias, Michelle, por el reporte. Veíamos la entrevista que le hacía a el ex magistrado Rafael Solís, quien actualmente se encuentra exiliado en Costa Rica. Solís fue uno de los magistrados que declaró inaplicables los artículos de la Constitución que prohibía la reelección presidencial. En su entrevista dijo, llama a la oposición más que todo a pensar en el país. Pero si observamos bien la entrevista, él lo único que cuestiona un poco es lo de las reformas constitucionales porque cree que no son posibles. Entre lo posible y lo imposible hay 1 milímetro de diferencia. Entonces lo que tenemos que ver es que al menos acepta la realidad de que las propuestas son correctas, que se requiere depurar el padrón electoral. Por ejemplo, el padrón electoral, la depuración puede ser tan sencilla con la verificación ciudadana, que hace años que no se realiza, o utilizando la tecnología moderna, por ejemplo, un software de reconocimiento facial, que vos sabés que cada cédula tiene la huella digital y la foto de la persona. Entonces, si le das cédulas a otras personas, duplicás la cantidad de cédulas, tienes que tener la misma foto de la persona que tiene la cédula duplicada. Entonces, con un software de reconocimiento facial, eso se acaba. Y se descubre inmediatamente cuáles son las cédulas que están duplicadas y el padrón se depura. Y hay tantas medidas que se pueden hacer, pero que no se hacen porque es un sistema que está montado. Ahora bien, sí hay que hacer estas reformas electorales, sí hay que pelear las libertades políticas, sí hay que crear condiciones mínimas, porque como dijo el propio Rafael Solís, nadie va a ir a poner la cabeza pues a que realmente te derroten. Ahora bien, lo que Rafael decía que no es posible, pero ya el Frente Sandinista inició un proceso de reforma constitucional. Supuestamente para introducir 2 próceres al prólogo de la Constitución, pero realmente esa es la punta del iceberg. Ahí viene un paquete de reformas constitucionales que todavía no conocemos
su contenido, porque una de las características de esta dictadura es el secretismo. No se dice a luz pública lo que van a hacer, sino que lo presentan como un hecho consumado. ¿Esas posibles reformas serían para beneficio de él o podría también incluir como una parte de apertura para la oposición? No lo sabemos todavía, entonces tenemos que estar muy alerta. Nosotros presentamos el 12 de diciembre las propuestas de reformas constitucionales, porque no puede haber reformas electorales sin reformas constitucionales, porque está ligada. La Constitución estableció un sistema que es el actual, que está basado en un bipartidismo y en una dictadura, que eso es lo que hay que desmantelar, y a partir de ahí todo eso tiene influencia en la ley electoral. Entonces los cambios constitucionales se requieren. Ellos ya iniciaron un proceso de reforma, ya se aprobó en primera legislatura, es probable que en la segunda legislatura introduzcan más elementos, entonces tenemos que estar alerta e iniciar la discusión a nivel popular de todo lo que significan estos posibles cambios. Hay que estar muy atentos. No puedo adelantarme porque sería pura especulación. Decía el magistrado ahí en su entrevista que debe haber un acuerdo mínimo. Y también llamaba al hecho de que la oposición dice debe sacrificar ego y candidaturas. Pues, ¿qué podría referirse? No lo entendí. Está hablando en un lenguaje civilino, pues, que es que tenés que entender como en parábola. La verdad es que requisito sine qua non, reformas electorales para que pueda haber condiciones mínimas, garantía y confianza en el pueblo. Porque fíjense bien, la dictadura tiene una estrategia siniestra, que es combinar abstención, que ya existe, una alta abstención y un rechazo al sistema, con una serie de maniobras políticas. Entonces creo yo que lo que necesitamos es devolverle la confianza a la ciudadanía de que su voto vale, que su voto será respetado. Si logramos esto implica libertades políticas para movilizarse, para ir a un mitin, para ir a una discusión, que no te apedreen en las turbas, que no te echen presos los paramilitares, etcétera, etcétera. En esas condiciones mínimas y con las reformas electorales que garanticen el respeto al voto, que implica mínimamente la observación nacional e internacional de las elecciones, podemos hablar de cambio por la vía democrática. Si llegamos a las elecciones del 2021, noviembre de 2021, y llegase a suceder lo mismo que ocurrió en Bolivia, ¿usted considera de que la población reaccionaría de la misma manera que ocurrió en ese país? Es que no, lo de Bolivia no puede ocurrir aquí por una razón muy sencilla. El ejército y la policía son controlados por la familia Ortega Murillo, entonces... ¿qué significaría entonces? Eso es una tragedia, porque ¿saben qué? Eso ocurrió en la época de Somoza, que una familia controlaba las Fuerzas Armadas, y volvimos a caer en lo mismo. Entonces, eso no va a ocurrir aquí. Lo que sí tenemos que luchar es por recuperar las libertades, por recuperar la calle, por recuperar el derecho a protestar, que no necesariamente es estar en la rotonda o hacer un mitin, sino protestar significa que te puedas reunir, que te puedas reunir con tus simpatizantes, que puedas explicar tus programas, tus políticas, sin que te echen preso. Si logramos recuperar eso y hacer las reformas electorales que se requieren, te garantizo que va a haber una participación del 100% de la ciudadanía en las próximas elecciones y van a haber cambios sustanciales, porque también tenemos que tomar en cuenta una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es la realidad. Ellos dicen que se van a mantener eternamente en el poder, no es cierto. Ya llegamos al filo de la navaja, ya estamos en el borde del abismo, y si no hay cambios pronto, los más perjudicados van a ser los que están en el gobierno actualmente. ¿Qué podría hacer el gobierno de Nicaragua sentarse a negociar o conversar con la oposición nicaragüense? Tarde o temprano va a tener que haber alguna negociación, por lo menos para las reformas electorales. Yo creo que hablar de las lo que ocurrió en el 18 ya quedó cerrado, pero ellos lo cerraron a balazos, ¿verdad? Aquí no hay discusión de nada, fue lo que dijeron. Pero eso también ya se está agotando. ¿Por qué? Porque ni la economía, ni el pueblo, ni la paciencia del pueblo va a aguantar esta situación. Entonces, como les digo, ya llegamos al borde del precipicio. Entonces, van a haber cambios. En el 2020 se van a haber cambios y creo yo que la ciudadanía tiene que estar alerta, pendiente de todo lo que ocurra, porque su participación es decisiva. ¿Qué le espera a Nicaragua con la misma situación que se ha estado dando? Tanto la amenaza de sanciones de parte de la Unión Europea como Estados Unidos. Se ha pedido, incluso congresistas norteamericanos han pedido a Mike Pompeo de que ya entre de lleno pues la aplicación de la NICAD. Mi opinión personal es que esas sanciones son más simbólicas que reales. Tienen un efecto político, pero son simbólicas porque no cuestionan las finanzas del gobierno. Obviamente va acercando
va aislando al gobierno, pero de nada van a servir más sanciones internacionales si el pueblo de Nicaragua no recupera la confianza en que puede hacer los cambios que le impidieron realizar en el año 2018 cuando aplastaron los tanques y aplastaron la insurrección cívica. Necesitamos revertir esa etapa de terror y de miedo que se ha impuesto, y el primer paso es pelear por nuestros presos políticos para que salgan, pelear por las reformas electorales, pelear para restablecer la confianza, y dentro de ese proceso de confianza crear las nuevas fuerzas políticas que espero que la UNAP llegue a convertirse en la principal fuerza política de este país. Para llegar al tema electoral es indispensable el hecho de que primero tienen que estar fuera de esas cárceles todas estas personas consideradas presas políticas. Es que es inconcebible ir a elecciones con presos políticos, porque no solo los tenemos presos ahí, a nuestro compañero, a Wendy, a Chu, a Olama, a Neima, a Ivania, a Atahualpa, a toda la gente que estaba peleando pacíficamente y democráticamente, sino que te vuelven a echar preso. O sea, no solo es que ellos están presos, sino que van a caer más presos. No puede haber elecciones en un ambiente mínimamente democrático que le restablezca la confianza a la ciudadanía, no solo en el proceso electoral, sino en ella misma. Ahora, esto también pone más tensa, si la situación del mismo gobierno se compromete más, el hecho de que esté recapturando o metiendo en las cárceles a nuevas personas como presos políticos. Bueno, los últimos presos, la llamada banda de los aguadores, lo que hubo realmente es que los agarraron de rehenes, los tienen de rehenes presos, los tienen ahí para mientras ocurren las negociaciones. Los tienen como una pieza sí, una moneda de cambio, como lo dijo bien en su momento Amaya Coppen. Los tienen ahí como moneda de cambio para que la gente no siga saliendo a las calles, para que no hayan más protestas, y mientras se hacen las negociaciones que todavía no sabemos qué forma van a tener. Muy probablemente no va a ser el diálogo nacional que conocimos en sus dos versiones, sino que algún otro tipo de negociación que todavía no puedo establecer cómo será, pero va a tener que haber obligatoriamente porque los cambios son necesarios. La oposición debe pensar siempre haciendo presión al gobierno y renunciando al tema de los paros nacionales. Bueno, el tema del paro nacional es una discusión muy interesante dentro de la UNAP. La verdad es que perdimos una preciosa oportunidad en abril-mayo del 2018. Si hubiera habido una huelga general o un paro nacional de 10, 15 días, no estuviéramos como estamos. Por no haberlo hecho, estamos como estamos. Por no haberlo hecho, fue que la dictadura logró imponerse. Pero no podemos llorar sobre la leche derramada. Lo que tenemos que hacer es ver que un paro nacional no se convoca por Twitter ni por Facebook. Un paro nacional se organiza con los comerciantes, con los productores, con las cooperativas, con los grupos empresariales, con la sociedad civil organizada. Y lo que refleja que no haya habido nuevos paros nacionales es sencillamente que la ciudadanía está desorganizada porque la represión la desorganizó. ¿Qué podría esperar la oposición en el caso de las agrupaciones agremiadas a la UNAP específicamente? Porque en tanto vemos de que sobresalen más que todo la UNAP, la Alianza Cívica y los partidos políticos se mantienen siempre un tanto apagados. La única acción que se vio recientemente fue el retiro de la Asamblea Nacional del diputado Alfredo César del Partido Conservador. Y en cuanto a los diputados liberales, dicen de que todavía están en conversaciones para ver si toman los mismos pasos o el mismo camino que dio el diputado Alfredo César. Como puedes ver, no es casual el rechazo de la ciudadanía a los partidos políticos. Los rechaza porque han colaborado con el régimen, porque mientras se estuvieron dando las movilizaciones en el 2018 y se estaba dando la represión brutal, los partidos políticos como que no existían, estaban calladitos en la Asamblea Nacional, cobrando su cheque y levantando la mano cuando correspondía. Pero ellos aseguran de que han hecho oposición en la Asamblea. Es probable, sí, es cierto. Lo que pasa es que su oposición no se siente porque están diseñados para que no se sienta su oposición, porque son minorías que ya no pueden hacer absolutamente nada porque el Frente Sandinista tiene la mayoría total. ¿Pero a su juicio ganan más estando en la Asamblea o retirarse? No lo veo como un problema de retirarse o no, sino de actitudes. Lo que ha hecho Alfredo César es una maniobra política, porque él se retira como diputado de la Asamblea, pero si pasa el tiempo lo van a sancionar, le van a quitar la diputación, pero el Partido Conservador va a seguir teniendo la diputación porque puede nombrar a otro. Entonces no queda claro ese tipo de maniobras políticas, pero de todas maneras la gente no quiere eso, la gente lo que quiere son hechos, no quiere palabras, quiere hechos, ver si los partidos están dispuestos a pasar a la lucha
contra la dictadura y la primera trinchera ahorita es las reformas electorales. Vamos a darle paso a otro audio que han enviado nuestros amigos televidentes. Adelante con el primero. Buenos días, Acción 10. Mañana, buenos días, Bonifacio. Buenos días al joven periodista que está ahí con usted en el canal. Vea con todo respeto, aquí se habla de dictadura, se habla de fraude y se habla de un cambio electoral. Entonces significa que las veces que los partidos liberales ganaron las elecciones fueron fraudulentas. Hombre, creo que esos sandinistas perdían las elecciones y ahí se quedaban, hermano. Yo soy opositor, pero miro las cosas de una forma derecha. Ahora, hay un grupito que dice que engaña a la gente. No, un grupito trata de enredar a los demás. Hombre, hay que ver la realidad de las cosas, hombre. El pueblo cambió a nuestros gobiernos liberales porque trabajaron mal para el pueblo, hombre. Esa es la realidad de las cosas, hermano. Y hay que dejar de asociar. Hay que dejar de asociar, hombre. Hay que dejar de asociar y asociar porque de esa forma no se va a llegar a ninguna parte. Buenos días. Buen día y gracias por participar. Siguiente audio. Buenos días. Efectivamente, la mejor salida es en las elecciones, pero creo que sí hay que irse preparando desde ya, pues. A nivel interno conozco inclusive muchos sandinistas que están esperando esto, ¿verdad? Y que como el voto es secreto, obviamente, si se dan mucho color ahorita, les pueden pasar la cuenta. Entonces, pero sí se necesita una idea más clara. Gracias. Siguiente audio. Buenos días, Canal 10. Buenos días, panelistas. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera preguntarle al panelista si existe la posibilidad de poner sanciones fuertes, ya sea económica y con la misma cárcel a las personas que produzcan fraude electoral, y que si esta podría ser una de las nuevas reformas que existirían. Gracias. Siguiente audio. Buenos días, invitado especial. Buenos días, Canal 10. Solo un comentario. ¿Por qué en vez de estar hablando de propuestas para futuras elecciones, por qué no hablan de propuestas para generar empleos y levantar el país? Que eso es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos elecciones, necesitamos levantar el país, que económicamente estamos muy, pero muy bajos. Muchísimas gracias a todos los amigos que participaron enviando sus audios. Dice el amigo televidente que aquí se habla de fraude, se habla de dictadura, pero cuando ganaron los liberales entonces también fueron fraudulentas. No, si las diferentes elecciones las podemos ver, sus resultados. En 1990 hubo un cambio de gobierno, en 1996 hubo otro cambio de gobierno, en el 2001 hubo otro cambio de gobierno, aunque se mantuvo el Partido Liberal Constitucionalista en el poder. Había cierto juego democrático y cierto respeto. Quien acusaba de fraude a los gobiernos era el Frente Sandinista en ese momento. Hizo manifestaciones, hizo protestas y defendió su voto y todo, pero estábamos en un marco relativamente democrático. Las elecciones eran relativamente respetadas. No puedo poner las manos al fuego, pero puedo decir que eran relativamente. Eso cambió a partir del 2006 en adelante. Y aquí está la figura oscura de Roberto Rivas en todo este proceso, porque es interesante. Roberto Rivas fue propuesto en la época de doña Violeta por el cardenal Obando. Y fue el presidente del Consejo Supremo Electoral en el 96, pero este mismo presidente es el que le da el gane a Daniel Ortega en el 2007. ¿Por qué? Porque había sido reclutado por el Frente Sandinista. Entonces el aparato electoral ya había sido secuestrado por el Frente Sandinista, y esto es una realidad que no la podemos negar. Ahora, por eso es que se requieren los cambios. Y sale únicamente de esta institución por las mismas sanciones. Las sanciones, así es. Efectivamente, uno de los audios que escuchamos hablaba de que el voto es secreto y que hay muchos sandinistas que efectivamente quieren cambio. Yo sí estoy convencido de eso. Por eso es que los ataques desde el punto de vista ideológico causan mucho daño, porque aquí esta pelea es de todos contra una dictadura familiar. Y aquí no es solamente un problema de azul y blanco, aquí hay liberales, aquí hay sandinistas, aquí hay de todos los colores políticos, y esa es la fortaleza de esta lucha, que es democrática y que tiende a unificar a todo un pueblo contra un sistema opresor. A su juicio es bastante representativa la cantidad de sandinistas que le reprocharon o no están de acuerdo por la manera de cómo actuó el gobierno de Nicaragua en cuanto al estallido de la rebelión de abril del año pasado. En los tranques había mucha presencia de sandinistas combatiendo a la dictadura.
había mucha presencia de liberales, de contra, de todos lados. Por eso es que, insisto, quien diga que no deben participar es un error político, porque necesitamos sumar fuerza. Y también decirle, como sandinistas, te vamos a respetar tu ideología y tus derechos. No vas a ser perseguido por eso. Nadie va a ser perseguido en Nicaragua por su ideología política. Lo que sí vamos a perseguir es cualquier sistema opresor que quiera volver a instalarse. El siguiente audio decía el amigo televidente, si existe la posibilidad de que estas sanciones también contemplen cárcel, supongo que está hablando para un periodo más allá de Ortega, en cuanto si se da un fraude electoral. Sí, una de las propuestas que nosotros planteamos es precisamente esa, que se introduzca una reforma en la Constitución que establezca que cualquier fraude, manipulación de los procesos electorales y de sus resultados, las personas, los partidos, la gente involucrada queda inhibido vitaliciamente para participar en política, más las penas de cárcel que debe establecer el Código Penal. Queremos establecer el fraude electoral como un delito contra el Estado de Nicaragua. Yo creo que eso es importante porque la historia nuestra desde la época de la dictadura y con esta otra dictadura es que no se respeta la voluntad popular, porque si se respetara la voluntad popular, el país marcharía maravillosamente porque la mayoría decidiría qué camino tomar. Teniendo en cuenta en esos puntos que ustedes presentaron, también hablaban sobre el hecho de que no se postularan familiares o en este caso la esposa de algún presidente de la República, pues para ocupar el cargo de mandatario de la nación. Sí, ahí nuestro amigo Rafael Solís fue uno de los que redactó esa sentencia que establecía que como la cónyuge era de 0 grado podía participar, que no estaba inhibido. Entonces es bueno, ya que hubo ese antecedente de la sentencia, establecer una prohibición para que los parientes, incluso los del 0 grado, no puedan participar en actividad política. ¿Por qué? Porque en cualquier otro país del mundo no pasa nada, pero aquí en Nicaragua eso significa una dinastía familiar. Ese es el problema. ¿No está preparada Nicaragua para, o lo ha demostrado pues, el tema de la reelección, que no es una buena opción aquí en nuestro país? Porque hemos visto otros países que sí, efectivamente se da la reelección y las situaciones no son como ha ocurrido en Nicaragua. Exactamente, tiene que ver con el sistema electoral. Por ejemplo, en Europa, la Thatcher pasó 10, 15 años en el poder. Felipe González pasó 10, 15 años en el poder. La Merkel tiene 10, 15 años en el poder y nadie la puede acusar de que son dictaduras porque ahí las elecciones son democráticas y se respeta el voto popular. Evidentemente, un buen gobierno vale la pena que sea reelegido, pero no podemos decir eso en Nicaragua. No podemos decir eso porque la reelección en Nicaragua significa el establecimiento de una dictadura. Toda reelección en Nicaragua, desde Zelaya, desde Somoza, hasta la familia Ortega ahorita, significa el establecimiento de una dictadura, significa la opresión para el pueblo. En un hipotético caso que viene otro gobierno después de Ortega y hace un excelente trabajo y la población o cuenta con la mayoría de que quisiera que él repitiera un segundo mandato, ¿ustedes no estarían de acuerdo tampoco? Mire, quien ha sido quemado con leche hasta las cuajadas sopla. Esa es una discusión que la tiene que resolver el pueblo de Nicaragua, pero lo que nosotros planteamos fue 0 reelección, no más reelección para nada. ¿Para qué? Para evitar otra dictadura. Si en su momento llega a darse esa oportunidad, se tendrá que abrir otra nueva discusión y que el pueblo decida. Tenemos que acostumbrarnos a una cosa. Primero, hacer discusiones democráticas en público sin temor a ser reprimido y encarcelado, porque ese es un debate que eleva el nivel de conciencia de la población. Y segundo, que esto sea de manera tal que ayude a restablecer la confianza y el sistema democrático en Nicaragua. Se nos está acabando el tiempo prácticamente y me gustaría que respondiéramos al último audio. Dice, ¿por qué hablar de propuestas de reformas electorales y no hablar de cómo generar empleo en el país? Porque no somos el gobierno. Cuando seamos el gobierno vamos a tener que decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro para cambiar el país. Mientras tanto estamos desde abajo resistiendo la represión y todo para tratar de hacer el cambio que se requiere. Entiendo la buena voluntad de querer discutir los problemas centrales que están sufriendo la población. No hubo aumento de salario para los trabajadores, no pueden sindicalizarse, los sindicatos prácticamente son blancos porque obedecen más a la patronal y al Estado que a los propios trabajadores. Entonces hay tantos problemas en Nicaragua que hay que discutir, que por eso es que estamos diciendo, tenemos que hacer reformas electorales mínimamente democráticas para que podamos participar y hacer los cambios que este país requiere.
no más dictadura, necesitamos cambiar esto y vacunar a los nicaragüenses contra cualquier sistema de opresión para el futuro. Ya para concluir, me gustaría que se refiriera al hecho de cómo cierra este 2019 en cuanto a las propuestas y todo el trabajo que hicieron como organización, y también qué podría esperar en cuanto al próximo año. Se ha hablado de que en el primer trimestre se va a lograr una gran coalición, una opción de que la población pueda, o una percepción de que la población pueda tener de que efectivamente están más fortalecidos que lo que no lograron este año. Sí, mire, lo de la gran coalición es una discusión que se está dando. En lo personal pienso que se está colocando la carreta delante de los bueyes, porque de nada sirve estar discutiendo una coalición si no hay condiciones electorales mínimas para desarrollar esa coalición. Entonces creo yo que cualquier proceso de alianzas electorales tiene que ir gradualmente estableciéndose a nivel político. No se trata de echar en un costal a todos los grupos y a los partidos y yo me los echo al hombro, no. Se trata de que la UNAP se transforme en una fuerza política, que discuta de tú a tú con las demás fuerzas políticas, partidos, y ver cómo cambiamos el sistema, y en ese proceso se va a ir dando la unificación de criterios, porque no solo debe ser una alianza electoral, sino debe ser algo para transformar el país. Necesitamos cambiar Nicaragua, no tenemos que volver a vivir lo que hemos vivido en estos últimos años. Muchísimas gracias, don Bonifacio Miranda, por habernos acompañado, experto en Derecho Constitucional, quien ha venido pues a exponerlo la situación de Nicaragua a lo largo de los trabajos que hicieron en cuanto a las propuestas de reformas electorales. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. La recuperación erótica es una parte fundamental de la curación después de una aventura amorosa. Sin embargo, aborda una necesidad de relación muy básica: estar conectado eróticamente para poder hacerlo íntimamente. Y si bien puede parecer imposible, especialmente si todavía existe un dolor intenso, si una pareja decide permanecer unida, trabajar en ello será fundamental. ¿Se puede realmente perdonar o no una infidelidad? Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Tu Sexualidad y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Relaciones sexuales después de la infidelidad, ¿se puede superar? Ya está con nosotros para hablar de este tema el doctor José Antonio Delgado, y vamos a conversar también sobre esos elementos que se deben de tener en cuenta. Bienvenido a Acción 10 en la mañana, una vez más. Dios le bendiga. Fíjate que en este tema lo publiqué en mi Facebook y en mi estado de WhatsApp. Yo pensé que el estado de WhatsApp no lo miraba la gente. No, está pendiente completamente sí, de los estados de WhatsApp. Y fíjate que hubieron 2 o 3 expresiones que me llamaron la atención y que son parte del tema central de esta mañana, que me decían los muchachos, ahí una persona me dice: doctor, es posible superarla, pero siempre me voy a recordar. Entonces eso no es superar, ¿verdad? Porque evidentemente, aunque dependiendo de cómo lo recuerdo. Una cosa es disculpar y otra cosa perdonar, ¿verdad? Alguien doctor? me decía también, depende. Y yo le pregunto, ¿depende de qué? Entonces me decía, depende si se dan cuenta o no se dan cuenta. Y entonces aquí entramos en un juego de algunos detalles, porque fíjate que no es lo mismo confesar una infidelidad que conocer detalles de esta infidelidad. Así es. Ahora, ¿por qué ahí me decía una persona que este fue uno de los que más me llamó la atención? Me decía, a la mujer se le impone que por sentimiento, que por religión, que por obligación, que socialmente ella debe de perdonar una infidelidad, y al hombre se le obliga a que no la perdone la infidelidad y deje a la mujer. Y fíjate que esto es una expresión muy machista, muy relacionada a la socialización de género, donde al hombre se le pone, se le aplica el refrán que me decía mi abuela a mí: el hombre es como una piedra de oro, que la metes al lodo
la lava y queda limpia, relacionado a que el hombre puede hacer cualquier cosa, tener 20 mujeres, tomar licor, consumir droga, se baña y va a quedar limpio. Sí. La mujer no. Ideas machistas. Ideas totalmente. machistas. Entonces, en este sentido, hay dos líneas desde el hombre y la mujer en relación a la infidelidad. ¿Quién le da más importancia al tema de la infidelidad, tomando en cuenta la parte donde la relación sexual, como en muchas otras cosas, al momento de establecer la relación de pareja, uno determina líneas de lealtad? Porque me decía alguien, yo soy libre y puedo hacer con mi vida lo que quiera. Bueno, un amigo mío abogado me decía, cuando vos te casás, cuando vos estableces una relación de pareja, cedes tus derechos, ¿verdad? Un soltero tiene más derechos a salir a cualquier hora sin que le diga a nadie nada. No le van a reclamar si a las 3 de la mañana hoy más tarde, si sale con 20 amigos o no. Pero cuando uno establece una relación de pareja, establece parámetros de lealtad. Se debe considerar, doctor, que independientemente de que haya o no un papel firmado o una promesa, está ya ese compromiso entre la pareja, ¿verdad? Si están de unión de hecho estable o están de noviazgo y todavía no han llegado a las relaciones sexuales, un noviazgo, esto para los jóvenes, pero sí debe haber esa lealtad, ese sentimiento de responsabilidad hacia la otra persona, ¿verdad? No hacer lo que no queremos que nos hagan, claro. Pero ¿cómo ir superando? Porque ya hemos sabido todo lo que es la infidelidad, que puede ser tanto el varón como la mujer, el que haga una infidelidad, el que a veces no es la mejor forma que se dice, no siempre se confiesan, sí. O no siempre se dice, mira, te fui infiel al varón, a la mujer o viceversa. Pero ¿cómo se puede ir saliendo o se puede superar esa infidelidad? Número uno, el valor que yo le doy a esa infidelidad. Hablando desde el punto de vista de la relación sexual, porque puede haber una infidelidad, yo hice la pregunta de manera general, en el tema económico. Es decir, yo gano mi salario y le doy a otra persona que no está contemplada en el presupuesto de la familia. Entonces, esa es parte de una infidelidad. Pero básicamente en la infidelidad sexual, ¿hasta dónde yo le doy valor? ¿Qué tanto valor significa para mí? ¿Qué tanto valor significa que mi pareja tenga contacto sexual con otra y qué tanto va a afectar mi autoestima o va a afectar mi manera de vivir? Ahora, hay que quitarse de la mente también de que el hombre no perdona. Yo conozco una cantidad de hombres que, conociendo de infidelidades de su pareja, han decidido perdonar, y perdonar en el sentido amplio de la palabra. Es decir, olvidar va a ser difícil porque tenemos memoria, pero sí perdonar en el sentido, ok, esto pasó hasta este día, vamos a tener que hacer una nueva cuenta y de aquí en adelante cuenta nueva. El pasado quedó atrás, de todas maneras eso no va a cambiar, el futuro no lo conozco y empezamos a vivir un presente. El valor que yo le doy a esa infidelidad sexual me puede hacer superar o no ese hecho. El valor que le doy a la crítica que me hace la sociedad. Porque eso es más difícil, por la familia. Pues la sociedad en general, sí, ¿verdad? Sí. La familia, los compañeros de trabajo, porque entonces aquí viene una amiga que se llama Yesenia, su pareja le fue infiel y entonces los trabajadores, compañeros de Yesenia, la familia, la mamá, el cuñado, el hermano le dicen, no, sos una tonta, ¿cómo es posible? No lo puedo, porque lo perdonás, ese hombre es aquí, ese hombre allá. ¿Qué tanto le doy valor a esas opiniones? Entonces, si mi valor es alto, probablemente le voy a hacer caso. Tenemos una llamada, doctor, en espera. Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Buenos días. Yo quería un consejo del doctor. Fíjate que yo enviudé hace como año y medio y tuve un matrimonio de 33 años con mucha traición. Dejé pues a mi esposo, vivíamos en la misma casa pero sin nada, hasta que él falleció. Al final pues él reconoció que fui una buena esposa, una buena mujer. El caso ahora es que tengo una pareja de hace 8 meses. Él me había dicho que era viudo, pero él tenía una relación con una señora, cada quien en su casa. Ahora pues él dice que me quiere, que allá, pero yo como vengo arrastrando esas dudas de antes, ese mal proceder con mi esposo, yo ahora como que no le creo y ahora el problema es que la ex con la que él vivía llega a la casa porque es amiga de sus hijos y mucho llega, entonces eso a mí no sé, como que me inquieta y a veces hasta dudo de él. Él dice que no, que él llega por las hijas, que ni le hablo, que no sé qué, pero no sé si es, a veces quiero terminar esa relación, pero
por esa duda que tengo. No sé si es que yo lo quiero mucho a él, pero eso no me gusta. A ver qué me aconseja. Gracias bueno, por llamarnos. En esto estamos hablando de los parámetros de negociación. Yo te quiero, pero que no me gusta. Bueno, si yo lo que quiero... A ver, también tenemos que valorar qué es lo que quiero. Y porque de repente no voy a estar cumpliendo caprichos. Bueno, si me querés, esta taza la tenés que poner ahí. No, espérate, o sea, ¿Qué convenio hay entre ellos? ¿Y qué también? valora lo que yo le estoy, a lo que yo quiero? Porque de repente puedo estar cumpliendo el capricho de una niña que no fue bien criada por sus padres y aunque sea adulta, quiere cumplir caprichos para tener el control de la pareja. Si a usted no le gusta lo que hace esa amiga o esa ex de su pareja, pues entonces usted debió haber conocido un poco más a esa pareja, saber de que un hombre pudo haber tenido relaciones anteriores y todas esas relaciones pueden ser amigas de la familia. Es decir, un hombre puede haber tenido 5 novias y las 5 novias se relacionan con la familia de él, y a lo mejor él tiene establecido una amistad con ella, porque eso fue antes, eso fue pasado. Esa es la parte que usted tiene que valorar. Si usted no es feliz, tome la decisión de dejarlo. Si él no le hace, o sea, si él no sacrifica algunas cosas para cumplir también su estabilidad emocional, valore. Y si no le está cumpliendo eso, tiene que dejarlo. Sería importante también, doctor, que busque un psicólogo para Claro, que le oriente y que valore con su pareja también qué relación hay, porque puede, como usted dice, que haya amistad con la familia por los años que convivieron, por los años que anduvieron, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué relación hay entre su actual pareja con esa pareja que ya tuvo él, verdad? Y además, con ¿qué su relación exnovia. tiene ella con su duelo anterior? Porque todavía menciona a su expareja que ella tuvo, es decir, ya se murió y es un fantasma que vive con ella. Entonces, en este tema sí ahí se aplica, puede... doctor, lo que no fue en tu año no te hace daño. Sí, es decir, es cierto que la infidelidad es una situación bien compleja dentro de la relación de pareja porque mis amigas, no tengo relaciones sexuales con ella, con mi pareja sí. Entonces, esa pequeña diferencia que se llama relación sexual es bien importante en la relación de pareja. Entonces, cuando cualquiera de la pareja traiciona este punto, es muy difícil de superar. ¿Cómo reactivar esas relaciones sexuales, doctor, después de una infidelidad? Uno, autoconfianza, mi autoestima. Es decir, cuando hay una relación de infidelidad por relación sexual, quien se cuestiona primero es la persona que fue traicionada, entre comillas, porque dicen, bueno, ¿será que me dejó por mi edad, porque ya mi cuerpo no es el mismo, porque yo ya no le ofrezco lo que le ofrecía antes de mi juventud? Siempre se busca el lado negativo. Y mi autoestima decrece. Si mi autoestima se mantiene elevada y logro superar nuevamente, y evidentemente tengo situaciones complejas aquí donde evidentemente yo podría establecer una nueva relación de pareja y nuevos parámetros, donde la condición fundamental va a ser mi bienestar, entonces yo puedo superarlo. Pero si mi autoestima está deteriorada, si no logro superar eso, va a ser pero bien complejo que yo pueda superarlo. La familia es importante. La familia tiene que dar consejos constructivos, no consejos destructivos, sobre todo cuando hay una familia de papá y mamá establecido. Recomendación en este tema: la infidelidad desde el punto de vista sexual se puede superar. No es fácil. Comienza con uno, elevando su autoestima, la seguridad y mi valor de futuro. Porque si yo no me doy valor de futuro, entonces voy a caer en un ciclo de infidelidades constantes, sea hombre o mujer, y evidentemente al final va a ser un fracaso la relación. Ayuda con el especialista, con psicólogos, con terapeutas, con especialistas en la parte de la terapia sexual. Si usted tiene también la vocación de la parte espiritual, también puede encontrar ayuda en la parte espiritual y evidentemente puede resolver el problema de una infidelidad y mantener luego una buena relación sexual en una restauración de la familia donde puede crecer y superar este tema, donde tal vez le ha dado más importancia de lo que realmente es. Como no, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga. Esperamos que usted pues haya tomado en cuenta estas recomendaciones, sobre todo querernos, respetarnos, sea varón o sea mujer. Recuerden que en las relaciones de pareja debe haber siempre y primar primero el amor de Dios y luego pues la lealtad es lo más importante, ¿verdad? Y autocuido, autocuido, utilizar preservativo. Vámonos de inmediato con Michelle Polanco. Continuamos con
Acción 10 en la mañana. Los ruidos estrepitosos que genera la pirotecnia afecta a la mascota por el sufrimiento que padece y por el riesgo que corre de lastimarse a sí mismo al tratar de escapar o esconderse y hasta extraviarse. Para este miedo no existe una predisposición determinada por la raza, la edad o el sexo de la mascota. Simplemente es una respuesta de temor intensa al ruido. El animal trata de huir o esconderse, pide protección al dueño, tiembla, pone la cola entre las patas, se agita, a veces gruñe o ladra desde lejos y los ojos parecen agrandarse. Conoce un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Veterinario en su hogar. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Daniela, por esa introducción. Esta mañana estaremos ampliando sobre este tema con la doctora Ana Gret Centeno, que nos visita de la Clínica y Farmacia Veterinaria Sembar. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por haberme invitado. Buenos días a todos. Es interesante tocar este tema, doctora, ¿verdad? En días recientes me conmovió mucho el hecho de una fotografía, no sé si usted tuvo la oportunidad de verla, que se hizo viral. Fue un hecho que se dio en una comunidad de Argentina donde un perrito murió abrazado con su dueño, y esto por el pánico que le provocó la pirotecnia. Específicamente, ¿puede llegar hasta este punto el miedo de que fallezcan y también se reduce o únicamente en los animales el pánico a la pirotecnia? No, incluso hasta hay seres humanos, como los niños que padecen de autismo, que pueden ocasionar este tipo de lesiones. En las mascotas es bastante notoria porque primeramente pasan por síntomas como uno es la inquietud, comienzan a poner demasiado inquietos, comienzan a andar de un lado para otro, incluso pueden tener náuseas, vómitos, diarrea, se orinan, y es aquella cosa que no logran controlarlo hasta el punto donde llega lamentablemente pues el infarto, que es donde fallecen pues estas mascotas. En muchos casos pues hay mucha gente que estamos acá, ¿verdad? Y no conocemos de que nuestras mascotas pueden padecer de este miedo a este tipo de ruido, ya que ellos, lo que es la parte auditiva, es más aguda que el del humano, ¿verdad? Entonces ellos tienden a hacer más fuerte el ruido a nivel auditivo, entonces es ahí donde ellos tienden a tener este tipo de reacciones donde ellos no pueden llegar a controlar, y entonces ahí es donde estamos nosotros, los dueños de mascotas, donde logramos hacer varios tipos de cosas. Uno, resguardarlos dentro del hogar para que ellos logren bajar la intensidad del sonido, y sobre todo en el caso de esta mascota pues que el dueño logró abrazarlo, pero lamentablemente fue muy tarde, ¿verdad? Ahora, ¿únicamente se da esto en los perros o también hay otro tipo de En los gatos animales? también. En los gatos se da bastante fuerte, ¿verdad? Ya que ellos son muy independientes, no dependen mucho del humano, ¿verdad? Pero hay mucha gente que dice, ay, no, al felino no le pasa nada. No, también, ellos pueden sufrir de este tipo de miedo, más por los ruidos también. En el caso de los perros son más sensibles ante esto. Así es. Recuerden de que los animales, en el caso de los caninos, hay algunos que son creados para casas, hay otros que son creados para lo que es la parte del hogar, hay otros que son creados para fuerza, entonces obviamente ellos son más susceptibles a este tipo de sonidos que son, incluso hasta la música más fuerte puede también alterarlos. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Porque de pronto estamos conscientes de que en la casa el perrito sufre por la pirotecnia, sin embargo a los niños están manipulando la pólvora y hace sufrir pues al pobre animalito. Una de las recomendaciones que yo doy es uno resguardarlo dentro del hogar y buscar una zona de confort. Hay muchos animales que se sienten en confort con lo que es la parte de vestimenta del dueño, con aquellos que son más apegados, ¿verdad? Otra de las cosas que hay un vendaje que se llama Toilet Touch. Ese es un tipo de vendaje que es un 8 que se hace a nivel del pecho, tórax y cavidad abdominal,
que les ayuda a hacer como que si alguien los estuviera abrazando. Eso les ayuda también a dar un poco de confort y eso les ayuda a bajar un poco esa intensidad de miedo. Lo otro es que también nosotros recomendamos es que si las personas del hogar van a tirar pirotecnia, que lo cual no se recomienda, sino que lo hagan alejado, es que eviten hacerlo enfrente de las mascotas, más en aquellas que llegan a sufrir de este tipo de problemas con respecto al miedo. Ahora, estamos claros que ese sufrimiento lo viven esos animalitos que tienen un hogar, pero ¿qué sucede con aquellos perros callejeros, teniendo en cuenta que en nuestro país existe ese desorden? Históricamente, sí, pues nadie ha puesto atención en esos animalitos que abundan en las calles de nuestra capital principalmente. En estos casos, pues a veces es lamentable porque yo he visto situaciones que dan cólera, ¿verdad? Que mucha gente lo que hace es, ven pasar a un perrito y si en este momento estamos con las pirotecnias, les tiran más bien. Entonces, a veces en esos casos es difícil porque también el perrito de la calle, con el mismo temor, más bien te puede llegar a agredir. Entonces, a veces es difícil tratar de ayudarlos a ellos, más cuando están en este tiempo de temor. Lo importante sí es hacer conciencia en la población misma para que aprendamos pues a cuidar este tipo de animalitos. Es evitar de tratar de lastimarlos. De por sí ya ellos están lastimados con solo el simple hecho de andar en la calle o a veces no tener nada ni que comer, y todavía reaccionar de esta manera, darle violencia a ellos, es preferiblemente no hacerlo. Tratar de hacer un poco de conciencia con respecto de que los niños van creciendo y evitar este tipo de educación con ellos para evitar que den maltrato animal. Prácticamente estos animalitos sufren en este mes de diciembre, pues que se da todas las festividades, sí, pero ¿qué otro tipo de temores también ocurren a lo largo del año de que también pueden ocasionar algún tipo de daño a estos animalitos? Por ejemplo, recordar que en esta temporada ahorita es la pirotecnia, pero en otras temporadas puede ser la música, que hay una festividad en la casa, entonces ya se puso la música en volumen alto, eso también tiende a alterar a las mascotas y eso tiende también a darles el sufrimiento o incluso hasta el infarto, hasta llegar al punto de la muerte. Tenemos que tener un poco de control con respecto a los sonidos muy altos que alteran a la mascota. Hay muchos casos que en el caso de las razas pequeñas son más intolerantes a este tipo de sonidos porque se alteran más rápido. Entonces el riego sanguíneo aumenta más hasta llegar al punto del infarto. ¿Implica mucho el tema de la edad, de quiénes sufren más, quiénes sufren menos? Edad, raza, tamaño, tiende a implicar bastante con respecto a las alteraciones, pero ya hemos visto casos de perros grandes como labrador que igual se alteran. Entonces es algo que vos no podés controlar con respecto a eso, pero sí yo he tenido más pacientes en el caso de las razas pequeñas que son más afectadas. Hay otros tipos también, aparte del Tony Touch, que es el vendaje, también está siempre con recomendación médica veterinaria, que son los sedantes. El problema de los sedantes es que baja el nivel de actividad, pero siempre están ellos ahí pendientes de lo que está sucediendo. Entonces hay otras terapias también que son naturales y eso también te puede ayudar un poco a bajar el estrés en esos momentos en la mascota. En el caso del otro tipo de aves, por ejemplo, que a lo mejor la población tenga en sus viviendas como mascota, ¿no sufren con el tema de la pirotecnia? Casi no tanto, en el sentido porque como ellos son resguardados desde un inicio, cuando los adquieren, cuando ya los mantienen en cautiverio, ellos se resguardan dentro de la casa, que por los gatos, que por los ratones, entonces ya es algo muy diferente, pero sí hay probabilidades que ellos también puedan padecer de este tipo de problemas. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esas excelentes recomendaciones, ¿verdad? Y ojalá que la población tenga siempre ese debido cuidado, principalmente pues por los animalitos que tenemos en nuestro hogar y también por esos que se encuentran en la calle sin un hogar. De esta manera pues agradecemos su fiel sintonía y nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Muchísimas gracias por esa fidelidad con nosotros. De esta manera ponemos punto final a la revista por el día de hoy. Recuerde continuar con la excelente programación de Canal. Feliz fin de semana.